Hola followers, estoy aquí en un sitio más icónico de Bulgaria, ¿verdad? La catedral de Alejandro Nevsky o Alexander Nevsky. No es la catedral de Santa Sofía, ¿vale? Es la catedral de Sofía, la catedral más importante, todo eso es Sofía, pero no era de la Santa Sofía. De hecho, allá al lado hay una basílica, hojita, ¿vale? ¿Sabes? Que es la basílica de Santa Sofía, no confundáis. Esta es la de Alexander Nevsky, pero bueno, es un sitio perfecto, creo yo, para hacer una pequeña síntesis de la historia de Bulgaria. Lo voy a resumir mucho porque la historia de Bulgaria es muy larga, ¿vale? Entonces la idea es, el primer pueblo más o menos que se asienta aquí en Bulgaria son los que se llaman bueno, documentadamente, históricamente documentados, son los tracios, hace un montón de tiempo, ¿vale? Y bueno, después de los tracios empiezan a asentarse otros pueblos, tal, ¿vale? Es un jaleo, muchísimas tribus que van por un lado, que van para otro, tal. Y bueno, en el siglo I antes de Cristo quizás, I antes de Cristo creo, los romanos conquistan toda esta región, ¿no? Y cuando se separa en el siglo III, se separa el Imperio Romano en Imperio Romano de Occidente y Imperio Romano de Oriente, pues esta parte pertenece al Imperio Romano de Oriente, que después ya se convertirá en el Imperio Bizantino, ¿vale? De todas formas, ya en el siglo III empieza a haber una serie de invasiones, ¿vale? De pueblos, que si los hunos, que si los godos, que si los eslavos, y entonces empieza a formar una especie como de pueblo búlgaro eslávico, como se diga, que empieza a intentar independizarse de los bizantinos, ¿vale? Independizarse del Imperio Romano de Oriente. Y eso lo consigue en el siglo VII, finales del siglo VII, ¿vale? Más o menos casi desde el año 700 al año 1000, más o menos, se forma lo que se llama el primer imperio de Bulgaria, ¿vale? Y eso es, bueno, pues la primera nación búlgara así propiamente dicha, ¿vale? Una serie de líderes y tal que consiguen, pues eso, independizarse del Imperio Bizantino. De hecho, durante una época incluso lo someten a tributo para que no los invadan, con lo cual se vuelva incluso más poderoso que Constantinopla. Y eso, como os digo, dura hasta el año 1000 más o menos, ¿vale? En el año 1000 viene un emperador bizantino que le mete mucha caña a los búlgaros, de hecho lo llaman Basilio II el Bulgaróctono o el matador de búlgaros, y reconquista toda Bulgaria, la reconquista para el Imperio Bizantino. Entonces esto vuelve a ser Imperio Bizantino durante unos 200 años, ¿vale? Es decir, desde principios del siglo XI más o menos hasta finales del siglo XII, ¿no? Sí, más o menos, ¿vale? Hasta el año finales de 1180 y algo, creo. Ahí surge un segundo imperio búlgaro, ¿vale? De unos hermanos que después, que no sé cuánto, que forman un imperio, y entonces vuelven a expandirse, ¿vale? Y hacen un segundo imperio búlgaro, que dice que los imperios búlgaros no solo comprendían lo que hoy en día es Bulgaria, sino que cogían, pues eso, todo lo que hoy en día es Macedonia del Norte, todo el sur de Rumanía sería Valaquia, incluso Moldavia, norte de Grecia, todo eso, ¿vale? Incluso en este segundo imperio búlgaro, pues el territorio del imperio llegó a coger gran parte de Albania, o sea que llegó casi a la costa del Adriático, ¿vale? Del mar Adriático. Y eso dura también unos 200 años, es decir, desde el año prácticamente 1200, 1180 y algo, ¿right? hasta el año 1300 no sé qué, o sea, a finales del siglo XIV, ¿vale? ¿Y quién viene a finales del siglo XIV? Pues los turcos, ¿vale? Hay que decir que en medio de este segundo imperio búlgaro, más o menos a principios mediados del siglo XIII, habían venido los mongoles, que habían arrasado toda esta parte de Europa, o sea, de Europa del Este. Habían entrado, habían saqueado, todo rápido, y se habían ido, ¿vale? O sea que aquí llegaron los mongoles, pero vamos, a tutiplén, ¿vale? Total, como os digo, finales del siglo XIV, mediados finales del siglo XIV, pues los turcos todavía no habían conseguido conquistar Constantinopla consiguieron conquistarla ya a mediados del siglo XV, pero ya en medio del siglo XIV, medio final, ya aquí llegan los turcos, ¡pum!, y entran y se lo quedan todo, cuando entran a saco y se quedan, pues eso, se quedan Rumanía, la mayor parte de Grecia, Bulgaria, Albania, casi todos los Balcanes, todo eso, ¿vale? Y pues entonces ya turco, pues durante el siglo, pues todo el siglo XV, todo el siglo XVI, todo el siglo XVII, y ya mediados finales del siglo XVIII empiezan a haber una presión, sobre todo de los rusos, que empezaban a ser un imperio, y empieza ya a presionar a los turcos, tal, el imperio otomano ya empieza a estar un poquito en decadencia,
y entonces empiezan a surgir los nacionalismos balcánicos, los nacionalismos de Europa del Este, ¿vale? Y eso hace que a lo largo del siglo XIX ya, pues empiecen las luchas por la independencia de los diferentes territorios que tenía aquí el Imperio Turco, ¿vale? Eso van luchando, avance, retroceso, y a principios del siglo XX, finales del XIX, ya realmente a principios del siglo XX, pues hay una especie de alianza de rumanos, de griegos, de serbios creo también, y de búlgaros, para hacerse independientes, ¿vale? Entonces consigue la independencia frente al Imperio Turco. De hecho, aquí en Sofía se construye entonces esa catedral para conmemorar el triunfo de los cristianos ortodoxos frente a los turcos, frente a los musulmanes, y los musulmanes se van, ¿vale? Gracias, no me estaba aplaudiendo a mí. Y entonces, como os digo, empieza una especie de estado búlgaro, también con sus vicisitudes y tal, porque de hecho ya, esto es principio del siglo XX, a los pocos años empieza la Primera Guerra Mundial, que empieza por un asesinato de un austrohúngaro, bueno, en Serbia da igual. La cuestión es que Bulgaria se pone del lado que iba a perder en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? ¿Por qué? Porque como Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro y Alemania y todo esto, ellos estaban en guerra con Serbia, en la principio de la Guerra Mundial, estaban en guerra con Serbia. Si ellos se aliaban con el Imperio Austrohúngaro, eso significa que iban a poder rascarle trozos a Serbia, a Macedonia del Norte, incluso a lo mejor Albania, bueno, creo que ya no, pero a Rumania. Bueno, a Rumania no, porque también se puso al principio, bueno, da igual, que iban a volver a expandirse, y eso hicieron de hecho. Lo que pasa es que, claro, como después acabaron perdiendo toda esa parte, toda esa alianza acabó perdiendo contra Francia, Inglaterra, Estados Unidos y tal, pues tuvieron que devolver todo lo ganado, lo tuvieron que devolver, ¿vale? ¿Qué pasó? Después de un periodo entre guerras, ya sabéis, empezó la Segunda Guerra Mundial, y Bulgaria una vez más se alió con los malos, ¿vale? Se alió con la Alemania nazi y tal, por lo menos al principio, para poder otra vez rascarle territorio a Rumanía, a Macedonia del Norte, volvió a cogerle un trozo a Serbia, en fin, ¿vale? Al principio esa alianza con los nazis era un poco titubeante, porque el rey o el zar de aquí de Bulgaria estaba aliado a Hitler, pero no estaba aliado a Hitler quiero decir, él apoyaba a Hitler, pero no apoyaba las pretensiones de Hitler de invadir Rusia, porque claro, para Bulgaria estar en contra de Rusia era una cosa bastante más fuerte, ¿vale? Y entonces ya ahí empezó a ponerse en contra, se negó a que los judíos de Bulgaria fueran deportados a campos de concentración y todo eso. Con lo cual, total, que al final acabó poniéndose del lado de los perdedores, volvieron a perder territorio, y se quedó, al final de la Segunda Guerra Mundial, pues se quedó con el territorio que tiene ahora, que bueno, no está mal. Después de la Segunda Guerra Mundial, como la mayoría de ya sabéis, ¿no?, de los países, de las naciones, de las repúblicas de Europa del Este, pues el país fue gobernado por los socialistas, por los comunistas, ¿vale? Fue uno de los países, digamos, más o menos satélite de la Unión Soviética, forma parte del Pacto de Varsovia, ¿vale? Estaba a este lado del telón de acero, y entonces vino un gobernante que estuvo durante los años 40 y 50 por ahí, ¿vale? Medio organizando lo que sería la Bulgaria comunista, y después le delegó el poder en otro que estuvo ya prácticamente el resto del tiempo, se llama Todor Zhivkov o algo así, y él estuvo los años 60, los años 70 y todos los 80, llegó casi a los 90. ¿Qué pasó? Que ya sabéis que a finales de los 80 ya Gorbachev, la perestroika, ya el comienzo del fin de la Unión Soviética, la caída del bloque soviético, tal. Y entonces, pues Bulgaria, como otras potencias, como otros países de la Europa del Este, pues empezó le dijo adiós al comunismo, ¿vale? De hecho, juzgaron a este Todor Zhivkov porque esto era un corrupto por todos lados. Y entonces, pues Bulgaria empezó ya 88, 89, 90, empezó su transición democrática, ¿vale? Al principio más conservadora, después menos conservadora, en fin, ya hay más vicisitudes, ¿no? Y bueno, el siguiente cambio a lo mejor más importante es que en 2007 Bulgaria se une a la Unión Europea, ¿de acuerdo? Espacio Schengen, bla, 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 y hace 2 meses, no hace todavía 2 meses, el 1 de enero de 2026, pues se une a la zona euro. Entonces, hasta el año pasado, en Bulgaria se pagaba en levas, era la moneda. Ahora ya usan el euro. Ahora, no sé si lo habréis visto en algún otro vídeo o lo veréis en otro vídeo, que los precios están en levas y en euros.
pero prácticamente lo que se está usando es el euro y nosotros hemos intentado sacar los cajeros, en muchos cajeros hemos intentado sacar levas, porque nosotros tenemos monedas de muchos países, pero imposible, solo te dan euros. Y ya está, ¿vale? Espero que no os haya parecido aburrido, por lo menos el fondo estaba guay, ¿verdad? Pues ya está, siguiente capítulo, la historia de Macedonia del Norte. Y ya está.